Videojueguistas, hace un tiempo Nico me pidió si hacía un ranking de videojuegos de pelea bootleg o sin licencia, y bueno, como él bien dijo, a mí no me gustan demasiado los rankings, pero sí la temática me parece muy interesante y voy a hacer una especie de ranking, en lo que creo va a terminar siendo una serie de videos mostrando aquellos juegos que en mi opinión son los más curiosos o llamativos, y en el caso de este video van a ser juegos lanzados para el Family Game o NES. Comenzaré aclarando que esto funcionará como un ranking, pero basándome en los 5 juegos elegidos para esta ocasión, y no en el global de la consola. Es así que arranco en el quinto puesto con Dragon Fighter. ¿Qué me vienen con Marvel vs Capcom y todo ese tipo de crossover si en el Family teníamos Dragon Fighter? Este juego fue realizado por Flying Star, una empresa pirata un poco más desconocida que otras que nombraremos en este video. Soy sincero, este juego lo descubrí hace poco, es más, lo jugué también hace bastante poco en comparación con otros del video. Y la curiosidad radica en los personajes que podemos elegir, teniendo a la Mujer Maravilla, Flash y Despero representando a la Liga de la Justicia, aunque con los nombres modificados. Tenemos también a Fei Long de Street Fighter, a Hao Maru de Samurai Shodown, a Terry de Fatal Fury, como así también a Kitana, Sonya, Raiden y Liu Kang de Mortal Kombat. Creo yo los personajes están muy bien logrados, incluso es curioso cómo adaptaron los de Mortal Kombat. También me gustaron mucho los movimientos y animaciones de los personajes. Aunque tengo que ser un poco crítico, al ver un gameplay el juego se ve de lo más interesante y fluido, pero al menos yo al jugarlo lo noté bastante raro, no sé ni siquiera cómo explicarlo. Ojo, igual reconozco que me dieron tremendas palizas y quizá me faltó tomarle la mano, pero tendrían que probarlo para entender. Igual aclaro, es difícil hablar de algún juego de pelea del Family y menos realizado sin licencia que destaque en su jugabilidad. Por eso en este apartado voy a ser bastante permisivo. Seguimos en el puesto número 4 con Street Heroes, un juego realizado por la compañía taiwanesa Satchen, que se caracterizaba por realizar juegos sin licencia, pero que entre sus desarrollos llegó a tener juegos que no eran hacks o adaptaciones de franquicias conocidas, sino obras propias. Y en Street Heroes podemos ver menús muy bien realizados que demuestran intentos por hacer un juego propio de lucha, en el cual podíamos elegir entre 8 personajes, los cuales tenían finales distintos, e incluso si dejábamos correr la pantalla de presentación podíamos leer algunas características de cada uno, destacando que el juego traía incluso un manual, donde nos presentaban una historia y también la descripción de cada personaje. En el apartado gráfico debo comenzar diciendo que más allá de algún que otro detalle, como partes donde los fondos aparecen en negro completamente, el juego se ve bastante bien. Y más allá que nunca lo pude jugar directamente en una consola, la cantidad de flickering o parpadeo en pantalla me hace pensar que este juego exprimía bastante el potencial de la consola. En lo jugable la cosa se complica un poco más, y como dije, voy a ser permisivo en este apartado. Eso sí, destaco que nos va a llevar un rato tomarle la mano, como el anterior, y por otro lado, si hay algo muy importante y distintivo es que nuestros personajes poseen armas como espadas o hachas, algo que no es muy habitual en estos juegos, y menos en el Family. Y en lo sonoro tiene el gran detalle que cuenta con voces digitalizadas, aunque el resto de la música te puede destruir los tímpanos. De todos modos, si empecé diciendo que esta compañía realizaba juegos propios, en este caso hay que destacar que hacen un poco de trampa, ya que el juego venía con un interruptor que permitía transformarlo en una versión sin licencia de Samurai Shodown. Incluso se comercializó con la carátula de este juego. Y antes de entrar en el top 3, quiero pedirles que si les gusta el contenido del canal, pueden darnos una mano muy grande suscribiéndose, dejando un like, un comentario o cualquier cosa que incentive al algoritmo de YouTube a que difunda este video. Y si les sobra unos pesos,
también pueden colaborar con un super gracias, una membresía mensual o con un cafecito. El puesto 3 va para AB Mei Xiao no sé cuánto o AB Girl Fighting, un juego realizado por los taiwaneses de Hammer Team, que nos presenta como personajes seleccionables exclusivamente a mujeres, teniendo a Chun-Li como representante de Street Fighter, a Bunny también de Street Fighter, pero esta vez hablamos de un personaje exclusivo de otro juego sin licencia de la compañía, como es Street Fighter 4. También contamos con Sailor Mercury de Sailor Moon, aunque con el nombre cambiado, y Ranma en su versión mujer. El resto de las protagonistas parecen estar inspiradas en Ranma y Sailor Moon, aunque si bien hay sitios que lo afirman, voy a dejar el interrogante, ya que al tener nombres distintos y no ser exactamente iguales gráficamente, sería incorrecto de mi parte afirmarlo al 100%. Igual las protagonistas dentro de las posibilidades están bastante bien logradas, al igual que los escenarios, que no me animo a decir que todos, ya que debería mirarlos más en profundidad, pero varios copian el diseño de escenarios del juego de pelea de Ranma Chouji Ranbugen, por ejemplo el de la Estatua de la Libertad y el del Taj Mahal. Y la jugabilidad dentro de las posibilidades no está tan mal, hay varios niveles de dificultad y tenemos varios ataques a realizar. Quien haya jugado un juego de pelea realizado por Hammer Team sabrá que estos tienen cosas buenas y algunos detalles que dejan que desear. Pero bueno, la idea no es hacer un análisis exhaustivo en este video, sino mostrarles las curiosidades. Hasta acá tengo que decir que aplaudo a los taiwaneses por haber hecho un juego solo con protagonistas mujeres, siendo que ellas en general son minoría, más que nada en los juegos de esa época. Pero estas palabras me las tengo que tragar, ya que si incluí este juego es por la curiosidad de que si ganamos una pelea o incluso un round en dificultad 3 o más alta, al terminar el round se nos mostrará la imagen de una chica con poca ropa. Por razones obvias, las imágenes que estoy mostrando son las que menos muestran, o que más ropa tienen, pero les aseguro que hay otras que no tienen casi nada. Así que imagínense la cara que podía llegar a tener un padre que con buenas intenciones le regaló a su hijo o hija este juego de pelea y se encontró con esto. Es más, agrego el dato de que hay un truco que se puede realizar en la pantalla de presentación con el cual se pueden mirar todas las imágenes seguidas. Debo admitir que por este motivo, como rareza o bizarreada, para mí este juego podría estar tranquilamente en el puesto número 1, pero me parece incorrecto que este título se lleve ese lugar de honor por mostrar imágenes de mujeres con poca ropa. Y si hablamos de juegos bizarros, no podía dejar afuera a Kart Fighter, juego del cual ya hice un video exclusivo en el canal. Este también fue realizado por Hammer Team, en este caso aprovechando el éxito de Mario Kart para la Super Nintendo. Y en este caso, con la pantalla de presentación, ya nos podemos dar cuenta que es una clara copia. Esta pantalla de selección de personajes es memorable. Esto tiene que quedar como un hito, tiene que estar en el Salón de la Fama de los videojuegos. Es que ya nos marca lo que está por venir y hasta dónde puede llegar la creatividad humana, para bien y para mal. Tenemos para elegir entre 8 personajes vinculados con Super Mario, que son los mismos de Mario Kart. Son los mismos pero reimaginados, siendo algunos muy curiosos como Yoshi o Bowser. Aparte de ellos contaremos también con Mario, Luigi, la princesa, Toad, un Koopa Troopa y Donkey Kong, el cual, por ejemplo, tiene un ataque bastante curioso en el que tira bananas. Si hablamos de jugabilidad, básicamente estamos ante un juego prácticamente igual al Girl Fighting, ya que está realizado con el mismo motor de juego, aunque esta vez no nos vamos a encontrar con imágenes raras al ganar una pelea. Pero sí, no sería raro pensar que Nintendo se pudo haber inspirado en este juego para realizar Super Smash Bros. Y claro, ¿qué pasa si intentás hacer un crossover o un super combo entre Dragon Fighter y Kart Fighter? Te sale algo como World Heroes 2. ¿Cuál es el 1? No tengo ni idea.
Es más, sospecho que le pusieron 2 solamente para relacionarlo un poco con Mortal Kombat 2, Street Fighter 2, Fatal Fury 2, no sé, estoy divagando. Capaz que sea por esto, capaz que no. En este caso estamos hablando de un juego realizado por Konisoft, que creo yo se merece el premio más grande que haya a la bizarreada del año 1994, año que, según la misma pantalla de presentación del juego, fue realizado. Y la verdad, lo vuelvo a repetir, pero a mí juegos así me hacen realmente pensar que Nintendo haya tomado nota de los piratas para realizar Smash Bros. Hablamos de un juego que tiene varios personajes de Fatal Fury, algunos de Street Fighter, cosa lógica ya que sus sprites serán aprovechados de otros juegos de la compañía, e incluso tenemos a un dudoso Hagar de Final Fight. Aunque no queda solamente en eso, sino que este juego incorporará a Goku de Dragon Ball, a Leonardo de las Tortugas Ninja y ni más ni menos que a Super Mario y al mismísimo Sonic el Erizo. Videojueguistas, no me pueden decir que esto no es bizarro. Contextualicemos en la época del Family. Un juego así te volaba la cabeza. Era el juego ideal para un niño ilusionado con utilizar a los personajes de sus sagas favoritas. Y no solo eso, sino que son personajes de juegos que no tuvieron lanzamientos oficiales en esta consola de Nintendo, lo que lo hacía más especial todavía. Y acá ya no me importa la jugabilidad, no me importa la música, no me importa nada. Este juego es una bizarreada al 100% y también es la manera ideal de terminar este video. Pronto se vendrán otros videos con juegos de lucha para el Family y otras consolas, sean sin licencia o no, pero voy a intentar que destaquen por ser curiosos o bizarros. Mientras tanto, vayan diciendo ustedes en los comentarios cuál de estos despertó más su atención y cuáles agregarían en los siguientes videos. Y ahora sí, como casi siempre digo, este retrojugador compulsivo se despide, no sin antes pedirles que si les gustó el video le dejen un like y se suscriban al canal.